Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés, a Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en este día estamos celebrando esta gran fiesta, ¿verdad?, de la solemnidad. Entonces es importante algunas de estas reflexiones. En primer lugar, subir con Jesús, así como estos 3, dice Santiago, Pedro y Juan. Os oigo ahí al monte. Amarao vea, y justamente para transformar su mirada, para conocer. Jesús anteriormente había hablado de la cruz. El que no toma su cruz cada día y me sigue no es digno de mí. Entonces, algo así, nace yo que la lleva. Pero ñande yara este día me ñande de caramelitos y nada. O sea, hoy se cañan de ñande. Primero, si ustedes se esfuerzan verdaderamente, es decir, suben la montaña, si ustedes son capaces de llegar conmigo allá a la cima, ahí es donde vamos a encontrar la verdadera transfiguración. La montaña siempre es el lugar donde habita Dios. Sube al monte alto de San Mateo. Ahora nos lleva a nosotros, pero con una finalidad, para que minimicemos y entendamos que la cruz es parte de nuestra vida. A la gloria, así es que hay que esforzarse, hay que luchar, dejar que Cristo verdaderamente ilumine, dejar que Cristo convierta nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que mirar siempre, ¿verdad?, todo lo que nos rodea, pero como esa fuerza de Dios que nos transforma, que nos ilumina, y que todo lo que el Señor nos ofrece es para desarrollar una hermosa oportunidad de crecimiento. Upeago dice traer y hacer presente el reino de Dios. Primer elemento, upeana ñande yara ñandere noi a ñande yayupida hasta el cerro alto, allá, porque ahí es el lugar donde encontramos a Dios. Pero eso significa escalar, queridos amigos, eso significa nuestra propia cruz. Entonces, escuchar a Jesús para elegir el camino del bien, porque esa palabra de Dios que dice: este es mi Hijo amado. Y la voz de Dios. Esta es la voz de Dios que nos está hablando, y entonces tenemos que escuchar. Escúchenlo. Este es mi Hijo predilecto. Upeisha pepe guatana, peisha la peyapuala penderape. Hey, baitego ñande yara. En esta transfiguración, en este camino de cambio, en este camino de que nosotros estamos eligiendo el camino del bien, queridos amigos, para llegar a la verdadera transfiguración, necesitamos escuchar la voz del Hijo. Obearegola el Padre y de a eso veo a una venda de allá. A cuanga va pues na venda de. A penembo eina va para la pilla poana. Pero peanace yo que fuera Shema, Shema, Shema Israel, escucha Israel, obedece Israel. Es tan importante formar entonces nuestra conciencia con la palabra de Dios. Ya enduriré veñan de yara ñeiga tú
Hanguay se yaguatá aveñande. Y después, queridos hermanos, al bajar el monte, dice que ellos se bajan el monte. Pero al bajar el monte es para que nosotros podamos transformar en primer lugar nuestra propia vida y convertir eso que hemos escuchado, eso que hemos vivido, convertirlo en acciones concretas, en acciones de justicia, en acciones de responsabilidad. Ser constructores entonces como cristianos, así como nos dice hoy la palabra de Dios, del bien común, como nos dicen nuestros obispos en este año. Buscar siempre el bien para los demás. Que así sea. Que así sea.